Hola, ¿qué tal? Este es un vídeo especial para las fiestas de Pascua, pero vale igualmente para todo el año. Traigo un montón de novedades y de todos los géneros. Es verdad que va a haber de mi gusto, pero también del vuestro. Tanto si coincides conmigo como si no, aquí vas a ver distintas cosas. Y estoy segura de que vas a tomar nota de algunos de los títulos. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con RBA. La primera novela, esta sí es a mi gusto. La casa de al lado, de Anne Rivers Sidon. Tiene un prólogo de Stephen King. Yo os aconsejo... A ver, Stephen King cuenta demasiado. Yo os aconsejo que primero leáis el libro y después os leáis el prólogo. Esto es un consejo personal. No tenéis por qué hacerme caso, pero si no queréis que haya mucho spoiler, lo mejor es que lo hagáis como yo os digo. Un joven matrimonio acomodado que vive en Atlanta, en las afueras, ven cómo empiezan a construir una casa al lado. Una magnífica casa. Incluso antes de estar acabada, se convierte en el escenario de varios accidentes y desgracias. Cuando todas esas fatalidades aumentan, pasan más cosas, peores, más graves. El matrimonio Kennedy empieza a pensar que ahí hay algo más que un poco de mala suerte. Empiezan a verlo como una casa maligna. Escrita en 1978, es la única novela de esta autora. Novela de terror. La ambientación es típicamente sureña. Hay mucho de horror en el marco cotidiano, y esto la convierte en una atípica obra maestra del género. ¿Admirada por quién? Por Stephen King, quien le hace el prólogo. No os lo perdáis. Una novela que le da una vuelca de tuerca al género del terror y se convierte en uno de los mejores títulos de Casa Encantada que se han escrito. Hasta ahora permanecía inédita en español. La autora tiene otras 19 novelas, pero esta es la única de terror. 360 páginas de horror. Otra novela de RBA es esta, La escritora, de J.D. Barker y James Patterson. Un tándem que ya ha escrito más de una. En este caso, el detective Declan Shaw, de la policía de Nueva York, recibe una llamada pidiéndole que vaya con urgencia al emblemático edificio Beresford de Central Park. Allí, en uno de los apartamentos, Shaw encuentra a una mujer esperándolo. Está cubierta de sangre y en el suelo de la lujosa casa que acaban de pisar sus pies, yace sin vida el cuerpo de un hombre. En las estanterías se pueden ver una gran cantidad de libros de la exitosa escritora Denise Morrow, especialista en crímenes. ¿Es usted?, le pregunta Shaw a la mujer. ¿Es usted la escritora? Solo una persona sabe realmente lo que ha ocurrido. Y todos se preguntan si ella es víctima o demonio, inocente o asesina. La escritora. RBA ha sacado también un clásico precioso de Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Este en particular, en tapadura, tiene los cantos pintados. Es una auténtica preciosidad. Es una edición de lujo de una novela universal, con una traducción actualizada y revisada. Es una historia de odios y pasiones en la Inglaterra del siglo XIX. Ha sido llevada al cine y a la televisión en numerosas ocasiones, y la última versión se estrena en el 2026. El libro narra el turbulento destino al que se ven abocadas dos familias, los Earnshaw y los Linton, a causa del indestructible vínculo forjado entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, su hermano adoptivo. Su irrefrenable pasión planeará por los sombríos páramos de Yorkshire, hasta más allá de la muerte. Cumbres Borrascosas. Y cambiamos de editorial, pero si queréis la misma obra, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, en una edición más económica, la tenemos aquí con la editorial Edaf. En escenarios exóticos y entre exaltaciones poéticas, la historia de un amor trágico que crece hasta conseguir momentos de gran lirismo en los que se mezclan la pasión con la muerte y el arrepentimiento con la venganza. Las fuerzas de la naturaleza, el paisaje de las landas, el misterio de la casa de las colinas y la narración de la sirvienta Nellie Deans se convierten en el trasunto romántico de los pálpitos amorosos. Cumbres Borrascosas. Ahora vamos con 3 novelas de terror. Luego iremos a otros géneros. Pero permitidme que vayamos al terror. Y de la mano de la editorial Dolmen. La primera que os quiero presentar es Parecen personas, de Ignacio Cid Hermoso. Agobiado por los plazos de entrega de su próxima novela, Roy recibe una llamada de la Guardia Civil. La tumba de su padre ha sido profanada. El señor Gregorio había sido un prestigioso cineasta. Hacía películas stop motion. Era una severa y autoritaria figura que marcó la vida de Roy. Ahora el escritor debe regresar a su aldea y enfrentarse a todos los cabos sueltos de su difunto padre. ¿Quién había perturbado su sueño eterno? ¿Tenía un final oculto su obra inacabada? Entretanto, algo siniestro irrumpe en la casona familiar. Algo macabro y familiar también, que se esconde entre las sombras. ¿Es posible que sea el señor Zancudo,
la vieja marioneta de su padre que le atormentaba cuando era niño? Parecen personas. Y vamos al siguiente de Dolmen, Bloodland, de Catherine Vega. Mirad qué portada, es que es para verla. En lo más profundo de Hanford Hill se alza Bloodland, un parque de atracciones inspirado en crímenes reales y misterios sin resolver. Quienes entran no vuelven a ser los mismos, si es que logran salir. Lo que prometía una noche divertida en un parque de atracciones, el parque temático más extremo del mundo, se transforma en una pesadilla para Hannah y sus amigos, cuando se ven obligados a cruzar zonas inspiradas en los crímenes más atroces de la historia. Pero hay algo más, algo antiguo que habita en las profundidades. Una montaña hueca, donde la maldad podría haber dejado allí su huella hace siglos. Cada atracción es una prueba, cada muerte un sacrificio. Y Bloodland no quiere supervivientes. Bloodland. Y ahora la tercera de Dolmen. La guardiana de Eloy M. Cebrián. En pleno corazón del Ensanche, un barrio ordenado y moderno, sobrevive un anacronismo. Una casita baja con jardín rodeada de edificios altos. Allí vive Isabel. Esa casa es conocida como Villa Isabel y guarda un secreto que sus paredes no quieren contener para siempre. En su infancia, Isabel se ve envuelta en una sesión de espiritismo que sale mal. Los poderes de la niña abren una grieta en el tejido de la realidad, lo que permite la entrada de una presencia antigua, una criatura procedente de los confines del cosmos, que aislada e incapaz de regresar a su lugar de origen, queda atrapada en una forma física y con un hambre voraz, imposible de saciar. Desde entonces, la vida de Isabel queda ligada para siempre a la de esa extraña visitante a la que ha contenido como ha podido. El secreto comienza a peligrar cuando Darío Salvatierra, un periodista especializado en fenómenos paranormales, se centra en el barrio, investigando sucesos extraños y trazando un patrón que conduce siempre a la misma dirección: la casa de Isabel, Villa Isabel, la guardiana. ¿Qué? ¿A qué mola? Pues ahora que hemos hablado de terror, vamos a pasar a otro género. Vamos con unos libros de HarperCollins y con el thriller Muerte entre libros, de Amy Schaumburg. Dos estudiantes muertas, una referencia a Shakespeare que es necesario descifrar y la amenaza de cosas todavía más oscuras por venir. Cerca de un pequeño campus universitario, una joven aparece muerta en un granero abandonado en las afueras de la ciudad. Representa a la Ofelia de Hamlet de Shakespeare. Y la escena supone un desafío para la policía, que tiene que ver qué mensaje esconde ese crimen y esa puesta en escena. El detective Ian Carter es un policía curtido, pero el cadáver de la chica logra conmocionarlo. Hasta que el encuentro fortuito con una encantadoramente desmañada profesora de literatura hace que ella acabe descifrando la pista dejada por el asesino. La profesora Emma Reilly ya sabe que los libros que ama podrían contener la clave del crimen cuando se descubre un segundo asesinato. Entonces el asesino se acerca demasiado a su casa y ella comprende que la seguridad de su vida insular podría ser una mera ilusión. Deberá encontrar la fuerza para enfrentarse a un asesino que está convirtiendo las historias que adora en macabros lienzos de muerte. Según Library Journal, un sólido debut con la literatura y el arte como protagonistas. Los fans del thriller académico disfrutarán de sus continuos giros. Muerte entre libros. Y otro thriller de HarperCollins es El Triángulo de Hielo, de Marcos Nieto Pallarés. No es la primera novela del autor que publican, es un autor con mucho tirón. En este caso, y según Paul Penn, Marcos ha creado un asesino memorable y despiadado, con una motivación de lo más original. Algunos asesinos arden de rabia. Este mata con hielo. En un columpio de un parque de Vallecas, Madrid, aparece un cadáver congelado. La encargada del caso es Paloma del Moral y sabe que se enfrenta a un asesino bastante peculiar. Un asesino como ningún otro. El hombre de escarcha, así lo llaman, no solo mata a sus víctimas, las somete a una terrible muerte por hipotermia y deja mensajes crípticos. Mientras los cuerpos acumulan y las investigaciones dirigen a la policía al Triángulo de Hielo, a la gélida región comprendida entre Teruel, Calamocha y Molina de Aragón, Paloma, atormentada por el fallecimiento de su esposo y luchando contra su creciente obsesión por el caso, descubre que sobrevivir a los fuegos psicológicos del hombre de escarcha puede ser tan peligroso como sus trampas mortales. Una atmósfera inquietante, retratos psicológicos complejos, ritmo implacable e increíbles giros de guión. Así presentan esta novela de Marcos Nieto Pallarés. Y seguimos con HarperCollins, pero ahora sí que vamos a dar un giro de 180 grados. La librería mágica de los cerezos en flor, de Takuya Asakura. Qué preciosidad de portada, ¿verdad? Bienvenido a Asakura, la librería de los cerezos en flor.
Es un refugio para los amantes de la lectura, pero solo aparece durante la fugaz temporada de la floración de estos hermosos árboles. Escondido entre los delicados pétalos de un excepcional cerezo, encontrarás un santuario para quienes cargan con el lastre del arrepentimiento y las penas del pasado. Sakura, la misteriosa propietaria del establecimiento, y Kobako, su gata tricolor, aguardan con paciencia la llegada de almas necesitadas de consuelo y sanación. Cada visitante de la librería posee un libro que conecta su pasado con su presente y lo guía hacia la comprensión y la aceptación. Rodeadas por el encanto antiguo de la tienda y el reconfortante aroma del café recién hecho, Sakura y Kobako ayudan a afrontar su tristeza a través del poder de los relatos, lo que les permite seguir adelante con esperanzas renovadas. La librería mágica de los cerezos en flor. Ahora vamos con Reservoir Books. Y ya que estábamos en un mundo asiático, vamos a seguir con ese mundo asiático, pero totalmente distinto. Es la obra de Susumu Iga, Okinawa, el viento habla. Y como veis, en realidad es una novela gráfica. Se lee al estilo oriental y es en blanco y negro. La obra maestra de Susumu Iga sobre la batalla de Okinawa, con la que ganó el Japan Media Arts Grand Prize, otorgado por el Ministerio de Cultura de Japón. Según Booklist, el trabajo de Susumu Iga está al mismo nivel que otros grandes cómics sobre la historia, como Pies descalzos de Keiji Nakazawa, Sowa de Shigeru Mizuki, Maus de Art Spiegelman y Persepolis de Marjan Satrapi. Y otra obra de Reservoir Books es la edición revisada y definitiva de la ópera prima de Santiago Díaz, por la que obtuvo los premios Morella Negra y Benjamín de Tudela. Más de 300.000 lectores de Talión. No va a dejar indiferente a nadie, según dice La Voz de Galicia. Si no lo has leído todavía, este es el momento, porque la edición es revisada. Santiago Díaz tiene ya muchas más tablas que al inicio y ha podido mejorar su novela. Marta Aguilera, una periodista acostumbrada a nadar entre tiburones, recibe un día una terrible noticia. Tiene un tumor cerebral y solo le quedan 2 meses de vida. Ha visto demasiadas veces cómo los asesinos se libran de condenas, se van de rositas y no pagan por sus crímenes, y decide pasar sus últimas semanas impartiendo justicia. La encargada de darle caza es la inspectora Daniela Gutiérrez, que no pasa por su mejor momento personal. Lo que aún no sabe ninguna de las dos es que sus destinos están unidos para siempre. Talión, en roja y negra. De la mano de la editorial Planeta tenemos Mis lunes con aroma a matcha, de Michiko Aoyama. Es la segunda entrega de la serie del pequeño café de Tokio. Michiko Aoyama es el fenómeno global del Helen Fiction japonés. Más de 2 millones de lectores en 30 países. Serie ganadora del premio Miyazaki Kimoto, un refugio literario. Alguien dice: estoy obsesionada con esta autora. También dicen: un libro que acaricia el alma. Y por último, te llegará al corazón. Un refugio, un ritual, un nuevo comienzo. Bajo los cerezos, junto a uno de los ríos de Tokio, hay un pequeño café con 3 mesas de madera. Un lugar discreto, casi oculto, donde el tiempo parece detenerse y las historias de sus visitantes pueden ser escuchadas. Algunos lunes muy especiales, el maestro, dueño del café, prepara una cata de matcha. Nada se anuncia con antelación. Hasta allí llegan quienes atraviesan momentos difíciles, como una mujer a la que la suerte parece haberle dado la espalda, una pareja que se ha distanciado con el tiempo, o un artista que ha perdido la inspiración. Y al compartir el matcha, también comparten sus historias. La ceremonia del té, con sus movimientos lentos y delicados, los invita a detenerse, a escucharse y a comprender mejor qué les pasa y qué necesitan. Mientras, un gato blanco de ojos irisados observa con calma a los sorprendentes humanos que lo rodean, cuyas vidas se cruzan, alterándose así sus rumbos. Porque a veces no hacen falta grandes respuestas. Basta un refugio, un ritual sencillo o una conversación para que, sin darnos cuenta, algo empiece a cambiar. Mis lunes con aroma a matcha. Editorial Planeta. En Editorial Planeta, la última cerilla de Marie Bareil. Las estadísticas no mienten. Los niños criados en hogares violentos corren el riesgo de acabar siendo ellos mismos víctimas o agresores. Para no enfrentarse a una de esas posibilidades, Abigail ha decidido retirarse del mundo. Vive en un convento, en reclusión, y prefiere contemplar la vida en lugar de participar en ella. A quien observa con más cautela es a su hermano mayor, Gabriel. Sobre las ruinas de su infancia, él ha construido una brillante carrera como artista, un regalo para el mundo nacido de un alma torturada. Pero cuando Gabriel se enamora de la luminosa y encantadora Zoe, Abigail no puede evitar temer lo peor. Ansiosa, se aferra a cualquier señal, por mínima que sea, vigilando atentamente por si la historia está a punto de repetirse. ¿Conseguirá evitar que ocurra lo peor otra vez? La última cerilla. Han dicho, por ejemplo,
Marie desafía todas las expectativas y nos arrastra a una historia de suspense orquestada con maestría. Marion de My Jolie Libre, en francés, que se me ha quedado atragantado. Impactante, conmovedora e increíblemente adictiva. Charlotte de Carnet Littéraire. Otra vez me atraganto con el francés. Una proeza literaria, un libro que deja huella. Alice de Un livre pour deux, en Planeta. Seguimos con algo asiático, ya que estamos. En este caso es de Alfaguara y del autor Wu Anian, El repartidor de Pekín. El idioma puede ser el chino, pero el agotamiento es global, dice The New Statesman. El autor de este libro no es escritor, o no lo era hasta que el relato de su vida, encadenando trabajos precarios en las megaciudades de China, se convirtió en un fenómeno editorial. Wu Anian ha tenido 19 empleos distintos desde que se graduó. Repartidor de paquetes, guardia de seguridad, dependiente. Cada vez que uno de ellos se volvía insoportable, lo dejaba y cambiaba de ciudad, llevando siempre consigo obras de sus autores favoritos, como por ejemplo Chekhov, Carver o Foster Wallace. Ellos les daban aire para sobrevivir. Oxígeno. Con su voz sin adornos, Wu ilumina la vida invisible tras los oficios que mantienen el rumbo en marcha, pero también se muestra cómo, gracias a la literatura, encontró consuelo e incluso una forma de libertad. Esta obra se interroga sobre el sentido del trabajo mientras plantea una pregunta más acuciante a lo largo de toda la narración. ¿Acaso alguno de nosotros sabe de verdad cómo vivir? El repartidor de Pekín, en Alfaguara. Ahora en Roca Editorial un libro bien gordote de Soren Sveistrup, el caso Holtz. Yo ya reseñé a este autor en el caso Hartung, una novela que me gustó mucho. Y en este caso, jugando al escondite en el bosque anocheció. Todo empezó como una inocente canción que entonan los niños cuando juegan. Y el cuco con su canto, el miedo nos quitó, pero que de repente se transformó en una pesadilla. Cucú, cucú, cucú. Lobo, ¿dónde estás? Y despertó el recuerdo de un pasado sangriento. Soren Sveistrup, el creador de The Killing, regresa con la pareja de inspectores de El caso Hartung, enfrentados a un complejo misterio criminal. San Valentín, un día lluvioso y frío. Una mujer regresa inquieta y apresurada a su domicilio. Lleva tiempo sufriendo el acoso telefónico de un desconocido y está atenta a cualquier movimiento que se produzca a su alrededor. Una vez en casa, instala en el móvil una nueva tarjeta y comunica a su hija el nuevo número. Por unos segundos se siente a salvo, hasta que recibe un mensaje de su acosador. El exmarido y la hija de la mujer denuncian su desaparición y son Mark Hayes y Naya Tulin los investigadores del caso. Será el primero de varios casos que responden a un mismo patrón y no tardan en relacionarlo con el asesinato sin resolver de Emma Holtz, una estudiante de secundaria de 19 años. Y también con un caso abierto mucho más antiguo, un perverso juego del escondite que comenzó un día de primavera más de 30 años atrás, cuando una divertida excursión se convirtió en una pesadilla. El caso Holtz, en Roca Editorial. Ahora vamos con dos libros de la editorial Destino. Este es para los amantes de las sagas familiares, como El naranjo amargo de Milena Palminteri. Un libro en tapa dura, gordito. El fenómeno del año en Italia, más de 350.000 ejemplares vendidos. Es una saga familiar basada en hechos reales, sobre 3 mujeres extraordinarias que luchan por su libertad en la Sicilia de Mussolini. Tiene además el premio de los libreros Bancarella. En la Sicilia de 1924, Nardina, dulce y paciente, sueña con licenciarse en Derecho, pero acaba casada con el barón Cangialosi, miembro de una de las familias más poderosas de la isla, quien le obliga a dar continuidad a su linaje. Sabetta, una campesina bellísima y salvaje, unida desde siempre a las tierras de Cangialosi, anhela elegir su propio destino, pero la pobreza y un embarazo inesperado se lo impiden. El encuentro entre ambas dará lugar a un pacto destinado a unirlas para siempre. Décadas después, en 1960, Carlota, una joven abogada, relegada a trabajar en un archivo notarial por ser mujer, descubre un documento antiguo en el que su abuela paterna, madre del barón Cangialosi, pone en duda que Carlota sea su nieta. Ese hallazgo remueve los cimientos de su identidad y la impulsa a emprender una investigación que desvelará verdades y sacrificios sepultados que marcarán para siempre la historia de estas 3 mujeres. Una conmovedora saga familiar sobre 3 mujeres que desafían, en una Sicilia marcada por el fascismo, la guerra y un conservadurismo férreo, el destino que otros quisieron imponerles. Según Corriere della Sera, una saga poderosa sobre mujeres indomables. Según La Gazzetta, una narrativa que emociona en cada página. Y según La República, una autora excepcional. No os lo perdáis.
Y el otro de destino es El pozo de Ye Jong-pyung. Tras un devastador accidente de coche en el que muere su esposa, Oji despierta postrado en la cama de un hospital y sometido a los cuidados de su suegra. Ahora el mundo de Oji se reduce a la habitación en la que yace y a los recuerdos de su pareja, una mujer sensible que encontraba consuelo cultivando el jardín de su casa. Sin embargo, mientras Oji permanece solo y paralizado, algo inquietante sucede tras las 4 paredes de su habitación. Día tras día, su suegra remueve la tierra del jardín, arrancando lo que su hija había plantado. Con tanto esmero cavando y con una calma tan perturbadora, iba haciendo agujeros cada vez más hondos, como si buscara el fondo de un pozo invisible. En ese jardín que antes florecía, ahora germina otra cosa: el silencio, la sospecha y la venganza. El pozo es una novela psicológica desasosegante y poética a un mismo tiempo, que se desliza con precisión quirúrgica hacia la oscuridad. Una historia sobre lo que dejamos sin decir y lo que puede hacer cavar nuestra propia tumba. Considerada una de las autoras más destacadas de la literatura coreana contemporánea, Hye Jong-pyung ha sido reconocida con el premio Shirley Jackson a la mejor novela de terror psicológico. Vamos, un puntazo de novela. Solo por tener el premio Shirley Jackson, a mí ya me llama la atención. Lo quiero leer, me atrapa. 224 páginas que deben ser impresionantes. Ahora vamos con Maeva. Antes hemos hablado de una novela que estaba escrita por un hombre que no era un escritor, pero que se convirtió en escritor al escribir la novela. Ahora estamos ante la novela de Marceau Miller, un thriller trepidante en el que cada verdad esconde una mentira más profunda. Tras el éxito de Joel Dicker, llega un thriller convertido en fenómeno internacional publicado en 14 países. Una novela que guarda el gran enigma: ¿quién se oculta detrás de Marceau Miller? Hay hombres que ponen en vida su riesgo constantemente. Marceau Miller es uno de ellos. Aunque se ha convertido en un escritor de éxito internacional, con una vida aparentemente ideal, siempre intenta jugar con los límites del peligro, hasta su caída mortal de la cima de la montaña. Al descubrir que Marceau había dejado tras de sí su última novela en la que revela la verdad, su mujer, Sarah, se lanza a la vertiginosa búsqueda del tesoro. ¿Dónde está ese manuscrito? ¿Quién es Marceau Miller? Marceau Miller soy yo, el escritor que habla, pero también es el personaje principal de mi novela. Desde que me lancé a esta aventura literaria, la realidad y la ficción se han mezclado inexorablemente. Yo mismo acabo teniendo dificultades para encontrar el camino de la verdad. La novela de Marceau Miller. Y seguimos con Maeva. En este caso, volvemos a Mary Hunstead, La habitación sellada. Digo volvemos porque ya en su momento os hice un vídeo con la trilogía de Gotland de Mary Hunstead, autora a la que, por cierto, entrevisté en persona también. Estos vídeos los tenéis en mi canal de YouTube. En este caso, celos, venganza y asesinatos en las cuevas de Gotland. El resentimiento es un mal consejero y a veces el motor que mueve a un asesino en busca de venganza. Más de 6 millones de ejemplares vendidos de la serie Gotland. Se dice pronto. El inicio de la temporada alta en Gotland coincide con el hallazgo del cadáver de una mujer en la cueva de Lumelunda, que había participado en una ruta la noche anterior. ¿Pudo el asesino haberla atacado durante la visita? El inspector Canutas lidera la investigación y el caso resulta estar relacionado con un misterio relacionado con una niña en una cueva en Norrland muchos años atrás. Karin, a punto de dar a luz, acude a investigar por iniciativa propia y se ve envuelta en una situación de riesgo que pone en peligro su vida y la de su bebé. Asesinatos en las cuevas de Gotland, un nuevo caso para Ander Canutas y Karin Jacobson. La habitación sellada. Y seguimos con Maeva, Momentos oscuros de Elisa Oven. En Momentos oscuros hay suspense y adrenalina en una novela de True Crime. 9 casos de True Crime que ponen al lector contra las cuerdas. Una inmersión en el complejo mundo legal y las batallas internas de quienes lo habitan. Un desafío a las naciones de la justicia, la legalidad y la ética, basada en casos reales de True Crime. Eva Bergen es una apasionada abogada penalista. Su trabajo consiste en proteger a las personas del castigo. El autor famoso, el millonario frágil, la madrastra abrumada, sabe que no se necesita mucho para que alguien se convierta en criminal, quizá incluso en asesino. Un momento oscuro basta para marcar el punto de inflexión: ser víctima o agresor. Eva también lidia con estos límites que ella misma ya ha cruzado, con los puntos ciegos de nuestro juicio moral. Con cada caso que Eva relata, en el que la línea entre la justicia y la ley se difumina, sus certezas se desvanecen, hasta que se pregunta qué conclusiones debe sacar. 9 casos de True Crime que ponen al lector contra las cuerdas. True Crime puro, basado en hechos reales. Ahora vamos con 2 novelas de N de novela. La primera es muy sobrenatural. Se titula La ahorcada. Su amor devorará tu alma. Y es de Maite Navales. Esta es la portada. Rosa Martín, cantautora sin éxito, aparece ahorcada en la savia milenaria del jardín de su amante, Fran,
un poderoso y hedonista productor musical con quien mantiene una relación amorosa. Sin embargo, la muerte no pone fin a su historia. Atrapada entre dos mundos, impulsada por la obsesión y la venganza, comenzará a tejer una inquietante relación con Patty, la hija menor de la familia, quien descubrirá que Rosa todavía está ahí, aún habita en la casa, en los sueños y en su propio padre, y que su presencia no solo es espectral, sino activa, invasiva y letal. La Ahorcada es un relato estremecedor donde lo sobrenatural revela las profundas heridas que pueden dejar el deseo y la traición. ¿A qué tiene pinta? Bueno, pues va a ser llevada al cine como thriller y dirigida por Miguel Ángel Lamata. Los protagonistas no van a pasar desapercibidos, ¿no? Son Amaya Salamanca y Eduardo Noriega. Una novela para no perderse. Y seguimos en N de novela con Maite Magdalena y Vientos de ira. Una novela publicada en tapa dura, gorda, de la autora de Zapatos de lluvia. En una España desgarrada tras la guerra civil, el mundo tal y como había sido hasta entonces se desvanece. Mientras Paola lucha por sacar adelante a sus hijos en Madrid, un Madrid arrasado por el miedo y la represión, Manuel cruza los Pirineos en busca de libertad. Pero el exilio le depara hambre y humillación. En su huida conocerá a Sonsoles y a Pablo, quienes, perseguidos por amar sin permiso, sueñan con un futuro que parece imposible. Sus vidas, marcadas por la pérdida, se entrelazan en esta magnífica novela de pasión, sacrificio y esperanza. Zapatos de lluvia, su anterior obra, se convirtió en una de las grandes sorpresas del 2025 y se espera bastante de esta nueva novela de Maite Magdalena. La verdad es que se lo ha currado y los motivos para leer Vientos de ira son el amor, la familia y la resistencia, que es una novela de personajes en un contexto histórico, escenarios de memoria histórica y una voz que combina el rigor histórico con la emoción humana. A veces lo peor empieza el día que acaba una guerra. Vientos de ira. Ahora vamos con dos libros de Hermida Editores. Son de dos colecciones diferentes, una morada y una amarilla. La amarilla es otro tipo de literatura y la morada es terror. Vamos a ver qué pasa con la morada. Hellraiser, el tañido, de Mark Alan Miller. Mirad qué portada más auténtica. 30 años después de escapar de las garras del cenobita conocido como Pinhead, Kirsty Cotton aún vive agobiada por el peso de su pasado. La condena que le fue impuesta por haber mirado detrás del velo consiste en llevar una existencia nómada y clandestina. Cada cierto tiempo debe asumir una nueva identidad y establecerse en un lugar distinto. Por eso, la llegada de una carta con su verdadera identidad la deja atónita. No solo es una sorpresa, es una grieta en el frágil simulacro de normalidad que con tanto esfuerzo ha erigido a su alrededor. Al responder a la misiva, Kirsty se adentra en una madriguera de conejos que la conduce a un enfrentamiento definitivo con el mal absoluto. Sus actos despiertan algo innombrable en las profundidades del Averno y la arrastran a un juego en el que nada, ni siquiera lo que perciben sus propios ojos, resulta fiable. Viene de una idea original de Clive Barker y continúa con la historia de los cenobitas. Y el amarillo es de Stefan Zweig, El amor de Erika Ewald y otros relatos de juventud. La primera de ellas describe la relación amorosa de la joven pianista Erika Ewald con un virtuoso del violín. Denota ya la simpatía que siempre sintió Zweig por el mundo sentimental femenino. Si habéis leído mucho a Zweig, sabréis que es verdad. Le acompañan La estrella sobre el bosque, la conmovedora y poética peripecia de un amor mudo e imposible, La peregrinación, cuyo asunto es el ansia de un joven judío algo extraviado por ver al Mesías, y Los milagros de la vida, extraordinaria narración histórica en la cual el arte sacro y las masacres perpetradas en nombre de la fe conforman un singular escenario en el que se desenvuelven unos personajes dolientes e inolvidables. Leer a Stefan Zweig es siempre un placer. Yo personalmente os lo recomiendo. Ahora vamos con dos libros de Lumen. El primero no es una novela, son viñetas gráficas. ¿Veis a Mafalda, verdad? Pues no, es Lo mejor de Felipe. Fantasioso, romántico, tímido y perezoso. Si eres muy de Felipe, este libro es para ti. Los personajes de Quino trascienden cualquier geografía, edad y condición social. Acta del jurado del Premio Príncipe de Asturias. La obra de Quino, dedicada a Felipe, en blanco y negro. En un diseño apaisado y muy cómodo de leer. En tapa dura. Y ahora sí, también en Lumen, una novela. Mañana seguiré viva de Marta Pérez Carbonell.
La libertad es terapéutica y consiste en que alguien vea la sangre en tus manos, conciba tu dolor y baile contigo. Linda Rams vive en Capri, retirada de la vida pública. Ella perteneció a la época dorada del cine, pero ya quedaron atrás aquellos días de luces y flashes. En la terraza de la suite del hotel en el que se aloja, junto a su amigo Lorenzo Belmonte, el periodista que se pasó su vida desgranando su historia y del que se hizo muy amigo, la actriz recuerda las heridas que marcaron su juventud, las películas y el brillo que la convirtieron en una leyenda, los amores frustrados, la relación con su hija Silvia y las fisuras que la fama ocultó durante mucho tiempo. Tras el esplendor de lo público, la vida de Linda Rams está atravesada por un río torrencial, secreto y peligroso. Porque mañana seguiré viva nos habla con una gran sensibilidad y una prosa sugerente e hipnótica sobre lo que nos contamos a nosotros mismos y lo que contamos a los demás, sobre la complejidad del ser humano, que es uno hacia afuera cuando los otros observan y otro hacia adentro, sobre la maternidad y sus sombras, la culpa, lo que queremos esconder y lo que preferimos ignorar, y sobre las familias que se forman en ocasiones con aquellos con los que no nos unen lazos de sangre. Mañana seguiré viva, en Lumen. Y ahora en Espasa, Vikingos, Batalla en Vinland, de Born Andreas Bull Hansen, una saga de los guerreros del norte. Los vikingos más brutales han vuelto, y esta vez cruzan el océano para reclamar un nuevo mundo, a sangre y fuego. Según Courier, una fiel y emocionante descripción de la época vikinga. Un libro en tapa dura y gordito. El autor es un experto en vikingos. Noruega, año 1001. Thorstein Thormondsson, jefe de los Homs vikingos, es temido en toda Escandinavia, pero tras una feroz confrontación se ve obligado a huir de su archienemigo y abandonar su hogar. Con la esperanza de proteger a su familia y forjar un nuevo destino, se embarca hacia el oeste, siguiendo las antiguas sagas que hablan de un lugar mítico, Vinland, la tierra de los bosques infinitos al otro lado del océano. Sin embargo, lo que encuentra no es un paraíso, sino un territorio salvaje, lleno de amenazas, desafíos y nuevas alianzas. En Vinland, la lucha por la supervivencia no ha hecho más que empezar. ¿Logrará sobrevivir a la batalla más importante de su vida? ¿O perderá para siempre todo aquello que ama? La recreación de un mundo fascinante. Una épica aventura histórica. Vikingos. Batalla en Vinland. En Plaza y Janés, La guardiana de la rosa de Nieves Corte. El apasionante relato de la primera escritora profesional de la historia, Christine de Pizan, que luchó por defender la dignidad de la mujer en un mundo dominado por los hombres. Siglo XV. La joven Clemence de Saint-Sulpice llega a París cuando arrasan la abadía en la que nació y creció. Buscando un propósito en su vida, se siente fascinada por la singular personalidad de Christine de Pizan, a quien en ese momento hostigan los hombres más eruditos de la ciudad. Pizan ha osado criticar la obra El romance de la rosa de Jean de Meun, debido a la denigración de la mujer que muestra el autor en sus páginas. Cuando la participación en el debate deriva en acoso a la escritora, Clemence echará mano de toda su imaginación para ayudar a defenderla frente a aquellos que tan injustamente la atacan. Para ello creará la Orden de la Rosa. Pero, ¿logrará callar las voces injuriosas que se alzan en su contra? En su primera novela, Nieves Corte ha escrito una emocionante aventura histórica sobre cómo un grupo de mujeres puso los cimientos de la lucha por la igualdad. La guardiana de la rosa, en Plaza y Janés. En Nórdica Libros, La marca en la pared de Virginia Woolf. A Virginia Woolf le gustaba fumar puros, jugar a los bolos y escribir a máquina. Era feminista y era pacifista, y una vez que le ofrecieron un doctorado honoris causa, lo rechazó con tajante elegancia. Comparaba la felicidad de escribir impulsada por el entusiasmo de la inspiración y la perseverancia del trabajo con el ronquido de un Rolls Royce lanzado a 100 km por hora, con la fuerza de las hélices de un avión. Así comienza el texto de Antonio Muñoz Molina, que prologa esta edición, en la que se reúne parte de la narrativa breve de Virginia Woolf, a lo largo de 32 años, desde sus primeros escritos hasta aquellos que darían lugar a su célebre novela La señora Dalloway, novela que yo leí. En estos preciosos textos, personajes y acciones quedan supeditados a imágenes poéticas alejadas de las banalidades de la vida. En Nórdica Libros, otra frase de Antonio Muñoz Molina, que está en la faja, dice así: en esa pulsación rítmica y entrecortada de la escritura, Virginia Woolf no se parece a nadie. Aprendió de Proust la ambición de atrapar como un flujo de ondas y partículas la textura del tiempo, la simultaneidad del presente y de la memoria. 3 décadas de relatos de Virginia Woolf, La marca en la pared, en Nórdica Libros. En Nórdica Libros, de Robert Louis Stevenson, El diablo de la botella, con ilustraciones de Emilio Urberuaga y traducción del colectivo Stevenson BDL. Aquí tenéis la portada. Es un tamaño ideal en tapadura y las ilustraciones a color.
Kiwi es un joven hawaiano que siente la necesidad de conocer otras tierras, por lo que se dirige a San Francisco. Allí descubre una casa hermosa cuyo dueño parece algo triste y asustado. Al entablar conversación con él y preguntarle el motivo de su tristeza, el anciano le enseña una botella de vidrio con un contenido blanco, lechoso. Asombrado, el viejo le cuenta que en esa botella habita el diablo, un diablo rodeado por el fuego del infierno, pero un diablo que puede conceder cualquier deseo. Ofreciendo una perspectiva fascinante sobre un tema consagrado, el arriesgado pacto con el diablo, este cuento es una joya de la literatura en lengua inglesa. Según dijo Jorge Luis Borges, Stevenson es una de las figuras más queribles y más heroicas de la literatura inglesa. Yo lo leí y os lo recomiendo. Sí o sí. En el Desvelo Ediciones, El simio, el idiota y los demás, de William Chambers Morrow. Tiene una portada que es un pedazo portada. Es una auténtica maravilla. Este es un clásico de los cuentos de terror. El simio, el idiota y los demás es la puerta de entrada ideal a la faceta más oscura de W. C. Morrow, una colección de relatos que no busca asustar mediante lo sobrenatural, sino desestabilizar al lector a través de la lógica torcida y la crueldad meticulosa. Aquí el terror no viene de criaturas imposibles, sino de la conducta humana llevada al extremo. Obsesiones llevadas demasiado lejos, venganzas que se ejecutan con precisión quirúrgica, personajes que justifican el dolor como si fuera un experimento natural. Quien se acerque al libro se encontrará con una prosa afilada, sin adornos, que convierte cada escena en un descenso gradual hacia lo inevitable. El cuento más célebre, Su enemigo indomable, sigue siendo incómodo incluso para un lector habitual. La violencia es sugerida con tal frialdad que el horror nace de lo mental antes que de lo explícito. Esta colección resume la identidad literaria de Morrow, una mirada implacable a la fragilidad humana y el placer oscuro de contemplar cómo lo cotidiano se quiebra. Es una lectura breve pero intensa, perfecta para quienes buscan un terror psicológico que deja huella y un suspense que opera desde la lógica del destino más que del sobresalto. El simio, el idiota y los demás, en el Desvelo Ediciones. El Desvelo Ediciones y Malentendido han publicado juntos Mi viaje con Byron, de John William Polidori. Sí, Polidori es aquel que, junto a Byron y Shelley, tanto Percy como Mary, convivieron durante unos días en un castillo y de ahí surgió el Frankenstein de Mary Shelley. Esa es la historia y este es Polidori. Polidori es el autor del Vampiro, no sé si lo habéis leído, yo sí, desde luego, faltaba más. Bueno, pues este es el diario personal y cartas del paso de Byron, Polidori y los Shelley por Villa Diodati, de donde surgieron Frankenstein y el vampiro. Polidori fue el médico personal de Lord Byron. Lo había contratado para acompañarlo durante su viaje por Europa. Su diario, complementado con una serie de cartas, recoge su paso junto a Byron, Mary Shelley, Percy B. Shelley y Claire Clairmont durante el verano sin verano de 1816 por Villa Diodati, en Suiza. El periodo estival estuvo marcado por el mal clima, efecto de la erupción del volcán Tambora, que confinó a los escritores y dio lugar a largas veladas literarias. De ella surgieron la semilla Frankenstein de Mary Shelley y el relato El vampiro de Polidori, inspirado indirectamente en Byron y considerada la primera narración moderna sobre el tema. Es un poco pomposo, pero bueno, el relato mola. Prologado por un descendiente, William Michael Rossetti, en el diario Polidori describe la personalidad dominante y el carisma de Byron, pero también su arrogancia y su trato despectivo. Está muy bien que en estos libros conozcamos un poquito más a las estrellas, aunque ya no estén en este mundo. Mi viaje con Byron. Y ahora en Random House, Tinta y sangre de Han Kang, la Premio Nobel de Literatura. Cuando In-yu, una reconocida pintora, muere en un accidente de coche, su mejor amiga, Cheon-ji, se niega a creer lo que un crítico de arte afirma, que el artista se suicidó. Cheon-ji se embarcará en una investigación obsesiva que la llevará a desentrañar aspectos desconocidos de la biografía personal, cargada de fragilidad y desamparo. Pero la búsqueda de la verdad, a veces peligrosa, supondrá remover su propia historia, hurgar en viejas heridas y padecer el vértigo que produce el misterio de la existencia. Los sueños y los recuerdos, el arte y la astrofísica, la poesía y el suspense son algunos de los elementos que componen este peculiar y fascinante thriller de la Premio Nobel de Literatura. Después de La vegetariana, una novelaza que os recomiendo sin dudar, la novela inédita de la Premio Nobel Han Kang, un thriller poético y existencial. Según Berna González Arbur, en El País, una de las escritoras más sublimes que pueblan el escenario contemporáneo, en Random House. Y en Ediciones B, este pedazo de libro, gordote y en tapa dura, de Juan Gómez Jurado. Mentira. Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Respeto demasiado tu inteligencia.
O quizás es el miedo a la muerte inminente, lo que hace que te diga la verdad. A ti no voy a mentirte, aunque vas a observar cómo miento a otras personas. Te garantizo que no has visto nunca nada igual. Así empieza la novela de Juan Gómez Jurado. No me llamo Eva Ramos, tú vas a llamarme así. Como siempre, o no cuenta o cuenta muy poquito del argumento de la novela. En este caso os he leído esto de aquí y no hay nada más. Hay que leerse el libro para saber de qué va. Las novelas de Juan Gómez Jurado se leen como en un suspiro. Son súper adictivas, así que ¿por qué no os lo voy a recomendar ya? Os lo recomiendo. Además tiene una pintaza increíble. Ahora vamos a Grafito Editorial con un cómic que se titula Bienvenidos a Pandemonia. Es de Diego Agrimbau y Gabriel Ippoliti. Con este pedazo de portada dice así: el mundialmente famoso coach de desarrollo personal Uriaki Posta despierta en un tren camino al infierno. ¿Cómo es posible que se pueda condenar al castigo eterno a un gurú de la autoayuda con millones de seguidores? Sin duda debe tratarse de un error, pero Uriaki no conoce el desánimo. Seguro que el Tribunal de Apelaciones quedará convencido de su inocencia en cuanto lo escuche, ¿no? Pues eso es lo que cuenta este cómic a todo color. Una gozada. Que no hay que perderse. De Grafito Editorial. Ahora un par de libros no ficción, no son novelas. Una de ellas es El universo te habla, de Tammy Mastroverte. El universo te habla. ¿Estás escuchando? El universo siempre se está comunicando contigo, ya sea en forma de ángeles, guías y señales de tus seres queridos en espíritu o con sincronicidades asombrosas. Este libro te muestra cómo descifrar los mensajes del universo, reafirmar tu fe, vivir con más alegría y experimentar la vida con una serie de milagros maravillosos. Acompaña a la autora Tammy Mastroverte mientras comparte un poderoso proceso de 5 pasos y consejos prácticos para abrir tu conciencia. De este modo podrás recibir las señales que te envían, reconocer las sincronicidades que te guían y alcanzar una vibración más alta que resuena con el universo y el reino espiritual. Estas técnicas sencillas te conectan con energías poderosas que te brindan orientación cuando estás perdido, ánimo cuando estás en el camino correcto y la seguridad de que todo en la vida tiene un propósito mayor. Este libro también te muestra cómo trabajar con la meditación, la intencionalidad, las oraciones, el golpeteo o tapping, EFT, y los cristales para apoyar tu comunicación con seres queridos y recibir pruebas contundentes de que nunca estás solo. Y el otro, también de la editorial Obelisco, es La llave maestra, de Charles F. Annell. Algunas personas parecen atraer el éxito, el poder, la riqueza y la realización con muy poco esfuerzo consciente. Otras lo conquistan con gran dificultad, mientras que algunas, por muchos que lo intenten, no consiguen alcanzar lo que ambicionan, sus deseos y sus ideales. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué algunas personas realizan sus sueños con facilidad, otras con dificultad y otras no lo consiguen en absoluto? La respuesta se halla en este libro, verdadera llave maestra que le enseñará a usar el poder de la mente, cultivar y desarrollar una comprensión que le permitirá controlar el cuerpo y en consecuencia la salud, mejorar y fortalecer la memoria, desarrollar la percepción y la sagacidad, destruir la confianza, la depresión, el miedo, la melancolía y todas las formas de limitación. La llave maestra le descubrirá los principios correctos y le sugerirá métodos para realizar su aplicación práctica y eficaz. La llave maestra se basa en verdades científicas absolutas y desplegará las posibilidades que están inactivas en cada individuo, enseñándole a llevarlas a una acción poderosa para aumentar su capacidad efectiva, aportando energía, discernimiento, vigor y elasticidad mental añadidos. La llave maestra ha cambiado las vidas de miles de hombres y mujeres, ya que ha sustituido unos métodos inciertos y confusos por unos principios definidos, accesibles y prácticos. Ediciones Obelisco. Y ahora en Diablo Ediciones, un libro bastante maravilloso y excepcional y grande. Me pongo así de pie para que lo veáis, lo grande que es. Mirad lo grande que es. Es una pasada. ¿Lo veis? En tapadura. Ya habéis visto el título, Los extraños visitantes del maravilloso mundo de Oz, por L. Frank Baum, Walt McDougall y W. Denslow. Con un diseño muy vintage y a color, tenéis un libro de los personajes de Oz. A comienzos del siglo XX, el mundo de las maravillas de Frank Baum obtuvo un lugar eterno en la cultura moderna estadounidense con El maravilloso mago de Oz. En 1904, para promocionar su segundo libro, Baum se juntó junto al gran dibujante Walt McDougall para llevar a sus personajes a la Tierra a un nuevo medio, la tira cómica de prensa. Los extraños visitantes del maravilloso mundo de Oz habían llegado.
Al mismo tiempo, W. Denslow, quien había ilustrado el primer libro de la serie de Baum, ofreció su propia publicación dominical, El espantapájaros y el leñador de hojalata. Ambas historietas, escasas y poco conocidas, se reúnen aquí por primera vez, magníficamente restauradas y representadas a gran tamaño, junto con más cómics de McDougall, Denslow y el ilustrador de la gran mayoría de las novelas de Oz, John R. Neal. Con estas series inéditas en castellano y dentro de nuestra línea de clásicos del cómic norteamericano, viajaremos por el camino de baldosas amarillas a principios del pasado siglo y degustaremos una auténtica delicia para todos los amantes de la historieta y todos los seguidores del Mago de Oz, en Diablo. Voy a seguir con no ficción porque me voy a adentrar en la editorial Blume, que es una auténtica maravilla. Hace unos trabajos excepcionales. En este caso os voy a presentar, ya os digo que las portadas son rugosas, son de hilo y son maravillosas. En este caso es Klimt y su obra en tapadura y a todo color. Es una auténtica preciosidad, una maravilla. Un libro imperdible. Klimt, figura esencial de Art Nouveau y fundador del movimiento de la secesión de Viena, debe la fama mundial de la que goza hoy a un abrazo eterno, el beso, icono de su periodo dorado y símbolo del poder decorativo e innovador de toda su obra. Los frescos monumentales, como el friso de Beethoven y el friso de Stocklet, los retratos femeninos tan sensuales como enigmáticos, las cautivadoras alegorías mitológicas y las exuberantes recreaciones de jardines y paisajes oníricos comparten una misma aspiración: engendrar la obra de arte total, la que fusiona la pintura, la arquitectura y la música. Klimt rompe las convenciones artísticas de su tiempo y abre el camino a nuevas formas de expresión pictórica. La suya es una revolución estilística auténtica y la articula en torno a sus temas predilectos: la belleza femenina, el erotismo, la vida y la muerte, que envuelve en una profusión de motivos vegetales y animales, arabescos, espirales, texturas, materiales preciosos, pan de oro y lacerías de líneas curvas y ondulantes. La colección Galería de Arte propone descubrir a uno de los grandes maestros de la historia del arte como es Klimt. Pero no solo tenemos a Klimt, también quería enseñaros esta otra, de Kahlo, Frida Kahlo. Su rostro, que pintó a lo largo de toda su vida, es uno de los más famosos de la historia del arte. Frida Kahlo, icono del arte mexicano, creó su propia leyenda y la plasmó tanto en el lienzo como en su vida cotidiana. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad, afirmó. Gravemente herida tras un terrible accidente y consumida por su apasionada devoción por Diego Rivera, la artista trascendió su sufrimiento a través de la pintura. Con la fuerza de su pincel se enfrentó a sus tormentos para imponerse como mujer y pintora libre. En su estudio de la Casa Azul se liberó del yugo de las vanguardias europeas y de todos los códigos morales y artísticos, y creó una obra impregnada en su historia personal, sus ideales políticos y las tradiciones ancestrales mexicanas. Oscuridad y alegría, amor y violencia, sensualidad e impulso de muerte. Su pintura se lee como un oxímoron que lo dice todo sobre la magnética personalidad de esta artista revolucionaria, una de las figuras más fascinantes y poderosas de la historia del arte del siglo XX. Y por supuesto, a todo color. En otro libro maravilloso de Blume, también rugoso, también de hilo. Son dos libros excepcionales, de verdad. Si os gusta el arte, además mirad los cantos. Es que tienen además los cantos pintados, son una pasada, son una auténtica joya, los dos. Y están los libros, pero ¿sabéis una cosa? También podéis haceros con los cuadernos. Hay dos cuadernos, uno de Klimt y uno de Frida Kahlo. Podéis haceros con ellos también. Son cuadernos para bocetos, de página blanca, para pintar o para escribir, porque hay gente que le gusta escribir en los blogs, sin líneas. Mirad qué pasada. Tienen el mismo diseño que los libros. Klimt y Frida Kahlo. El marco autorretrato de Frida Kahlo y el beso de Klimt. Ahora 3 libros de San Pablo que voy a descubrir con vosotros. Uno en realidad es Paulus, la columna de Dios, de José Antonio Fortea, la novela, pero en bolsillo, que ha salido para estas Pascuas. Desde luego, San Pablo y Pascuas tienen mucha relación. Para los amantes de la novela histórica, si no se leyeron el libro de tamaño normal, lo pueden encontrar ahora en bolsillo. Otro de sus libros es Los sonidos del desierto, de Joaquín Ferrando. El desierto, entendido como un tiempo dedicado en exclusiva a la oración y a la meditación, se constituye como un método de autoconocimiento y acercamiento a Dios con el que es posible afrontar de manera inmejorable
los dos tiempos preparatorios de la liturgia católica, la Cuaresma y el Adviento. Joaquín Ferrando nos adentra, desde su propia experiencia y reflexión, en los sonidos de que el silencio nos puede aportar. El desierto posibilita desanudar las inseguridades y los cuestionamientos, reparar las heridas que se acarrean en el pesado devenir de la cotidianidad y recobrar el verdadero sentido de una vida enfocada a la relación con el otro y con el totalmente otro. El desierto nos lleva a escuchar los sonidos propios del desentrenamiento, al vaciarnos del yo, para poder entonces llenarnos de él. Encerrados en este mundo globalizado, donde el ruido y la estridencia suponen una presencia constante que ensordece nuestra conciencia y nuestra capacidad de pararnos a pensar, hallar un instante de quietud y silencio hace posible reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos y sintonizar con los latidos del amor de Dios. Pascuas con Dios y Cuaresma. Y el tercero, Quiero ser santo, Maiorino Vigolungo, apóstol de la buena prensa, de Santiago Alberione. Los jóvenes y adolescentes encarnan el futuro de nuestra sociedad. Están en una edad de maravillosa formación y nuevos descubrimientos que también traerán consigo los primeros desengaños, desilusiones y desorientaciones al enfrentarse directamente a la cruda realidad. De ahí que sea crucial que encuentren figuras que les sirvan de ejemplo y guía en sus vidas, sobre todo si se trata de personas de su misma edad, que se han visto envueltas en el mismo tipo de experiencias que ellos. Por eso, desde la Sociedad de San Pablo, queremos proponer al venerable Maiorino Vigolungo, que nos dejó con solo 14 años, como modelo de fe y comportamiento, así como de pasión apostólica, para los adolescentes de hoy. Él supo adherirse con todo el corazón a un objetivo que dio sentido pleno a su vida y le hizo capaz de alcanzar la santidad en los quehaceres de cada día. De la editorial San Pablo y en plena Pascua, un libro para adolescentes. Ahora 2 libros de Atalanta. Zohar, libro del esplendor. El Zohar es la Biblia del esplendor, de aquella claridad última que nuestra inteligencia siempre busca para convertirla en sabiduría. Libro de libros, está contado por sabios itinerantes que dialogan y comparten el conocimiento, porque cuantas más revelaciones hermenéuticas alcancen, mayor será el amor que sienten en lo más íntimo de su alma, donde arde el fuego que no consume y los funde con el resto de la humanidad. Asimismo, el Zohar es la Biblia de los místicos, porque mientras lo leían, sus almas emprendían un misterioso viaje a través de imágenes, símbolos y potencias que los transformaban a medida que los iban descubriendo y experimentando, al tiempo que refinaban su percepción. Libro inspirador, fue escrito para abrir un saber nuevo y depurado después de generaciones de pensamiento cabalístico. Sus palabras, llenas de vigor, fueron escritas desde la consciencia de que el lenguaje es creador del mundo y que en los valores numéricos y simbólicos de las letras se encuentran los códigos con los que Dios se revela. Dios, Pascua. De entre todos los símbolos, el árbol de la vida es la puerta de la experiencia espiritual, con sus 22 llaves de acceso a los 10 atributos divinos. Así, las 22 letras del alfabeto hebreo van trazando los canales de comunicación entre las 10 dimensiones de la creación cosmológica y humana, por donde fluyen las energías que operan en el interior del mundo físico. Se trata de la relación sutil que sostiene la creación de un Dios que a la vez es todo y nada, liberado de cualquier concepto que limite su misterio sagrado. Zohar. Y el otro libro de Atalanta es de Juan Arnau, que lleva ya bastantes publicados con Atalanta. 3 son los actores de la representación cósmica: consciencia, mente y cuerpo. La consciencia, una y vacía, es cósmica. De ella participan todos los seres. La mente se extiende a lo largo y ancho del universo y se arremolina dando forma a infinitos cuerpos. Cada individuo, cada organismo psicofísico, es el centro del mundo y descansa sobre el fundamento sólido de una consciencia inmaterial. Esa es la presencia del origen, Atman, de la que habla este libro. Los seres son la expresión de la consciencia original, que ha deseado manifestarse y vivir la aventura de la diversidad a través de diferentes mentes y cuerpos. Consciencia, mente y cuerpo forman una unidad indisoluble, un continuo dinámico en perpetua transformación que llamamos evolución cósmica, y cuya creatividad solo es posible gracias a la presencia del origen en cada célula, en cada átomo del universo. El universo es el conocimiento que se conoce a sí mismo. Dios no es el creador del universo, sino su único actor, el único obrero, Brahman. Vive el universo a través de todos los seres, y entonces se lo llama Atman. Cada ser vivo oculta un brillo, una semilla de eternidad, propensa tanto a la luz como a las tinieblas. Para acceder a lo real, el individuo debe recorrer el camino inverso al de la manifestación cósmica, del cuerpo a la mente y de ésta, haciéndolo diáfana, a la consciencia. Ese es el itinerario del conocimiento genuino, la solución india, un legado universal que la India ofreció al mundo. Los 2 en tapadura. Y los 2, como veis, muy especiales. No tienen nada que ver con todo lo que os he reseñado desde el principio. Para lectores de Atalanta.
Y ahora sí, si os ha gustado mi trabajo, al margen de que os hayan gustado más o menos los libros, darle like, que no cuesta nada, y así me apoyáis. Un beso muy grande, felices Pascuas y sobre todo felices lecturas.